Bueno, quería hacer una aclaración sobre algunas cositas que a veces no hay tiempo en la clase para aclarar. De manera virtual se dificulta un poquito más, entonces se los quería dejar como en un videito. Este, Primero, algo que aparece en la guía bastante, que es esta unidad revolución por minuto, ¿sí? Entonces, revoluciones por minutos es vueltas por minuto, ¿sí? Vueltas por minuto. Si yo les digo, bueno, tal cosa gira a 4 revoluciones por minuto, bueno, da 4 vueltas en un minuto, ¿sí? Bien, bastante simple. Ahora, nosotros no trabajamos cuando uno tiene que... ¿Y esta es una unidad de qué? Esta es una unidad de... Nosotros los físicos ponemos unidades así. Unidad de omega, de frecuencia angular, ¿sí? Pero no trabajamos con minutos, ¿no? Cuando queremos hacer cuentas, no usamos revoluciones ni minutos, entonces vamos a querer pasar esto a radianes por segundo, ¿sí? Nosotros siempre la frecuencia angular la medimos en radianes sobre segundos, ¿sí? Trabajamos con radianes sobre segundos. Entonces, ¿cómo se pasa de revoluciones por minuto a radianes sobre segundos? No es dividido por 60 segundos nada más, ¿sí? Que es algo que uno medio intuitivamente quizás tiende a hacer. Sino que piensen que una revolución por minuto, una vuelta por minuto, ¿sí? Es igual a 2pi radianes, porque una vuelta son 2pi radianes, ¿no? Una vuelta entera son 2pi radianes. Y ahora sí, si quiero pasar minutos a segundos, sobre 60 segundos. Entonces, esto les quería dejar en claro, que una revolución por minuto son 2pi sobre 60 radianes sobre segundos. ¿Sí? Y ahora quería hacerles algún comentario sobre esta omega y f, porque son cosas que a mí se me ocurre que a ustedes les pueden generar cierto ruido o turbiedad. Vieron que nosotros vemos todo el tiempo estamos viendo, tenemos a omega, por un lado que la llamamos frecuencia angular, y por otro lado tenemos a f, ¿no? La frecuencia que la llamamos frecuencia. ¿Está bien? Entonces, fíjense, quiero ver si podemos entender un poco la diferencia entre las dos. Omega, pueden pensarlo perfectamente como una velocidad, ¿sí? Porque omega, ¿qué es? Omega son radianes por segundo. Si en un problema les dicen omega es 4, 1 sobre segundos, ¿sí? 4 o lo que sea, lo que me están diciendo es, bueno, tu cuerpo está recorriendo un ángulo, ¿sí? De 4 radianes por segundo. Recorre, ¿sí? Recorre un ángulo de 4 radianes por segundo. Es como una velocidad, ¿no? ¿Vieron que la velocidad es distancia sobre tiempo? ¿Sí? Digamos, uno dice metros sobre segundos. Bueno, si pensamos a los radianes, a los ángulos, como una especie de distancia recorrida, ¿no? Sería una velocidad, ¿no? Velocidad angular. De hecho, omega es una velocidad angular. ¿Está bien? Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos, ¿sí? Es una velocidad angular. ¿Está bien? Bueno, también la llamamos frecuencia porque está relacionada con el periodo, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno dice, bueno, pero no quiero relacionarla con el periodo porque quiero que tenga un sentido. A ver si puedo. Fíjense. Ahora, estos radianes, pensémoslo con una velocidad, ¿sí? ¿Cuántos radianes recorro por segundo? Ahora tenemos esta F. Esta F es la frecuencia, digamos, a secas, es decir, cada cuánto doy una vuelta, ¿sí? ¿Con qué frecuencia doy toda una vuelta? ¿Está bien? Bien. ¿Con qué frecuencia doy toda una vuelta? Entonces, fíjense, la frecuencia está relacionada con omega, en que F es omega sobre 2pi. ¿Está bien? Entonces, eh, piensen lo siguiente, a ver si puede quedar claro esto.
Omega era cuántos ángulos recorro por segundo, ¿sí? Entonces fíjense, ahí está. Si omega son cuántos ángulos recorro por segundo, y a eso yo lo divido por todo un ciclo, ¿sí? Entonces eso me va a dar cuántas vueltas enteras doy por segundo. ¿Está claro? Imagínense que omega es 4pi. ¿Está bien? Radianes sobre segundos. ¿Sí? 4pi radianes sobre segundos. Es decir, que en un segundo el tipo da 2 vueltas, 4pi, 2 vueltas. Esa es la velocidad angular o la frecuencia angular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia sería ¿cuántas vueltas da por segundo? Bueno, la frecuencia son cuántas vueltas da por segundo, va a ser omega sobre 2pi, ¿sí? Va a ser 4pi sobre 2pi, radianes sobre segundos, se me va el pi, esto me da 2. El radianes en general uno lo toma como una unidad, digamos, adimensional, es una cosa medio rara, pero lo notamos así, 1 sobre segundo. Entonces la frecuencia es 2, es decir, esta cosa que se mueve con esta velocidad, que tiene esta frecuencia angular, hace 2 vueltas por segundo, 2 vueltas completas por segundo, ¿sí? Entonces la frecuencia F son vueltas por segundo, ¿sí? F son vueltas completas, vueltas, es decir, 2pi por segundos, ¿sí? Cuando la estamos dando en unidades de 1 sobre segundos, ¿sí? Vueltas completas, 2pi por segundos. ¿Está bien? Entonces, omega está relacionada con la frecuencia de manera tal que es 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Por eso la llamamos también frecuencia angular. ¿Está bien? Pero uno puede perfectamente pensarla también como una velocidad angular. ¿Está bien? Y fíjense que la frecuencia era 1 sobre periodo, ¿no? O sea que omega es 2pi sobre t. ¿Está bien? Eso, entonces también tenemos una relación entre omega y t, con un 2pi que en definitiva es un número, ¿sí? Entonces, en este sentido, omega se la puede interpretar también perfectamente como una frecuencia, ¿sí? Bien, pero eso, para que quede claro que la F me indica las vueltas por segundos, ¿sí? Y omega es simplemente las vueltas por segundo multiplicado por una vuelta, ¿sí? Por 2pi, ¿está bien? Eso, no sé si aclaró, pero quizás sirve un poco. Bueno, eso es todo.